Como siempre, bienvenidos a esta carta blanca. Y hoy quizá, como en las últimas semanas, el color sea pues bastante blanco, o por lo menos intentemos que sea muy blanco, porque va dirigido fundamentalmente a los niños y a las niñas, a los chicos, a los menuditos, ¿no? En ese sentido, siempre nos tenemos que estar preguntando, y máxime pues en estos días, o en estos años que nos está tocando vivir, donde aparentemente pues todo es como casi de color de rosa, ¿no? Y sin embargo, color de rosa me refiero porque hay muchísimas cosas buenas, en el sentido de que pues parece ser que la economía va bien, y pues tenemos hasta buen tiempo, y parece ser que nos están vendiendo pues un montón de que, bueno, pues parece ser que este es el país de Alicia, ¿no? Pero sin embargo, viendo un poco, y sobre todo a nivel profesional, pues que más o menos siempre te estás o estás con la mosca tras la oreja, o incluso intentando pues ver un poco más allá, ¿no? En el sentido de que ves por la calle, incluso por consulta, o los comentarios que te dan, y es que hay un montón de niños, bueno, un montón no, porque parece que nos estamos quedando sin estos menuditos, ¿no? Porque los mayores parece ser que por la razón que sea, porque estamos muy ocupados o porque no queremos muchos problemas, parece ser que nos estamos quedando sin esa población tan joven, que es en definitiva la que nos va a ir sustituyendo poco a poco en todas las facetas, ¿no? Entonces, pensando en estos críos, precisamente, parece ser que no están como muy sanos, en el sentido de que sanos, o por lo menos lo que entendemos, ¿no? Un chico pequeño, pues ni es sano ni está enfermo, sino que sencillamente es un niño, y sin embargo, parece ser que no ejercen como tales, en el sentido que podríamos hacer como dos grupos, exagerando un poco, ¿no? Y aquí, pues el que no es un balarrasa parece ser, o parece como un poco atontado, ¿no? Que lo vemos como demasiado adulto ya, en ese sentido, ¿no? En el sentido de que se les exige pues cada día más pues un montón de más preparaciones para entrar en esa competitividad social y posteriormente profesional pues tan grande que hay, ¿no? Y parece ser que cada día está siendo. De tal manera que, bueno, pues yo me estoy fijando ahora en estas generaciones más pequeñas y bueno, es que pues, en realidad es que son muchísimas horas de escuela quizá, después preparaciones, clases particulares, ahora actividades, que si judo, que si karate, que si ahora tocamos el piano y encima pues tienes que ser un excelente bailarín o tienes que montar a caballo. El caso es que como tiempo, parece ser que no tienen mucho tiempo, lo que es tiempo lúdico, ¿no? Donde el crío pues aprenda una serie de cosas, pero en plan de diversión, digamos así, ¿no? De tal manera que, bueno, pues ahora evidentemente con los adelantos que hay, en el sentido de que hay infinidad de médicos y de pediatras, psicólogos, acupuntores y no sé qué, socialmente pues mejores coches, unas vestimentas de la leche, pues incluso traje para ir de cumpleaños, campos para hacer deporte estupendos, quiero decir, o clubs sociales donde pueden desarrollar un montón de cosas, y sin embargo, pues ya los chicos yo no les veo esa chispa, quizá que como aquella otra que hace 30 o hace 40 años, pues podrían tener de esa viveza, o sea, como ejerciendo más de niño. Ahora parece, ¿no?, que son pues personas ya mayores, pero un poco más diminutos, ¿no? En el sentido de que, y quizá en ese sentido, pues eso es lo que nos gusta a los mayores, ¿no? O a los que sean padres, en ese sentido, de que, bueno, siendo unos currutacos, pues ya ejercen como mayores. Por ejemplo, pues hasta en los programas de televisión, ¿no? En el sentido que vemos auténticas estrellas, digamos así, estrellas muy diminutas, con que pues, cantan exactamente igual que los mayores, artisteos de estos, y yo me estoy preguntando, digo, bueno, es que a mí me da la imagen de que evidentemente esta persona, hombre, gracia tiene y artista pues lo es, evidentemente, pero me da la sensación a mí, la imagen que me da es que no son como muy niños en ese sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque ya han entrado con esa pequeña actividad, o por esa cosa que empezó como una gracia, o por una explotación, digamos, de 4 o 5 cualidades que quizá con el tiempo sean pasajeras,
pues parece ser que ya tienen que entrar en el mundo de los mayores, porque evidentemente es así, ¿no? Entonces, claro, muchas veces va pasando el tiempo y dices, bueno, ¿yo cuándo voy a ser niño? ¿O cuándo voy a tener esa inocencia? ¿O cuándo me van a respetar precisamente pues esa forma de pensar o esa cabeza en blanco donde se me tienen que ir incrustando por medio de ese aprendizaje o incluso por medio de ese juego, pues un montón de cosas que luego pues me van a servir a lo largo de la vida, pues sencillamente pues para ser sencillamente pues una buena persona, un buen ciudadano o un buen individuo y sobre todo sano, sano físicamente y emocionalmente estable, digamos que intelectualmente pues normal, incluso pues muy bueno, ¿no? Entonces, en ese sentido parece ser que ahora los chicos han pasado a ser pues quizá un poco más adultos, quizá también por nuestra culpa, ¿no? En el sentido precisamente por meterles en esas veredas tan sumamente estrechas y rígidas. Parece ser que los chicos podrían ser ahora exactamente lo que no han podido ser los padres, pero de una forma como muy prematura, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pues mira, es que yo cuando era chico iba en pantalones cortos durante el invierno, entonces ahora, pues a mi hijo yo no quiero que pase absolutamente ningún tipo de frío, entonces yo le voy a poner la calefacción bien alta y le voy a arropar como si fuera, yo qué sé, un antiguo desnutrido en ese sentido, con lo que lo único que hacemos es que este chaval se enfríe muchísimo porque estamos ya desnaturalizando pues lo que es la propia naturaleza de este chaval, ¿no? O sea, que es como si quisiéramos arrepentirnos, pero es un arrepentimiento dando, digamos, algunas cosas de una forma un poco desmesurada, ¿no? Lo que decíamos en otras ocasiones, parece ser que quizá estamos confundiendo, y yo quizá soy el primero, ahora estoy un poco reflexionando, ¿no? Pues con las generaciones más pequeñas que a mí me tocan en ese sentido, confundiendo lo que es un amor filial o un amor digamos, bien entendido, con un cariño, digamos, desmesurado, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando vaya pasando el tiempo, quizá no sea esa una preparación o una educación demasiado, digamos, apetecible, ¿no? O recomendable, porque cuando ellos salgan ya se tengan que estar desenvolviendo, pues la realidad pues va a ser, lógicamente, pues va a estar un poco distorsionada. Entonces, es precisamente, y teniendo en cuenta el tema de que siempre hemos dicho, ¿no? O en lo que nos basamos, o en lo que se basa precisamente pues, la vida en sí, cuando decíamos que esa idea, una buena idea, eso que va pegado a tu corazón, pues eso va a crear, digamos, pues una emoción. Esa emoción va a crear pues una vitalidad o una gran energía, y esa gran energía junto a esa vitalidad es lo que va a producir, o nos va a producir el que nos movamos, muchísimo movimiento. Y ya con ese movimiento ya físico va a ir recargando todas esas baterías de esta perfecta máquina, y luego ya con eso esa idea se va a convertir o se va a materializar pues en el proyecto con el que convinimos al principio, ¿no? Entonces, precisamente cuando tenemos ese chaval tan pequeño o esa chavalica tan pequeña, pues ¿qué pasa con esa educación informal que nos referíamos la semana pues anteriores, ¿no? En otra carta blanca, cuando hablamos sobre la educación? Entonces, en ese sentido, esa educación informal, cuyas características decíamos que no estaba sistematizada, pues se basaba en un ambiente más o menos cotidiano, que estaba reglada o estaba fundamentada en la educación de los padres, o por repetición o por mostrar, ¿no? Digamos así, pues de padres a hijos, pues en el ambiente de la casa, ¿no? Entonces, claro, ahí nos juntamos ya o nos sale o nos damos el primer aldabonazo, ¿no? En el sentido de que actualmente, y de la forma tan sumamente acelerada que va la sociedad y lógicamente la familia, pues parece ser que cada individuo está un poco más independizado, de tal manera que aquí cada uno va a su bola, aparentemente, ¿no? Se levanta todo el mundo a las 7:30 de la mañana o a las 7 de la mañana, entonces el padre se va a una oficina, la madre se tiene que ir a otra, o a otro trabajo, el crío va a un internado o a hacer una jornada intensiva, la niña va, el que tenga parejitas, que eso ya es casi familia numerosa, ¿no?
o el que tenga 3, pues así, ¿no? Pues cada uno va a su colegio, pues va a tal parada donde viene un autobús y se los llevan y no sé qué, no sé cuántas, y hasta las 7 o las 8 de la noche en que todos se vuelven a juntar, ¿no? Pero claro, pues los 4 o los 3 miembros de la familia, los 4 miembros, pues vienen absolutamente hasta las narices, en el sentido, ¿no? El padre, pues lo único que quiere es quitarse los zapatos, tumbarse un poquito en el sofá, pues para, yo qué sé, para desmelocotonarse de la empanada mental que ha tenido, pues en la ciudad, digo, el que tenga chalecito adosado, pues en las afueras, la madre viene absolutamente hasta las mismísimas narices también, e inclusive con dolor de cabeza y harta de coles. Los chicos, pues lógicamente, pues vienen pues cansados, ¿no? Porque han salido a las 5 de la tarde, pues han comido no sé qué, no sé cuántas, luego han tenido que ir a clase de no sé cuántos, o a un profesor particular, porque este niño o la niña, pues van en ese sentido, pues mal en tales cuestiones, ¿no? De tal manera que, a pesar de ser un grupo, parece ser que cada miembro está un poco más independizado. Y claro, ya con esto, con el paso de los tiempos, pues claro, los miembros mayores o los responsables o los primos, los padres, pues ven que efectivamente pues pueden surgir problemas, ¿no? A pesar de que esa familia no va bien, en el sentido de que, pues a la mujer, mi mujer es que le duele la cabeza de la leche, tiene malas digestiones, que si gases, yo estoy con un estrés, que se me cae el pelo, que tengo caspa y encima me huelen los pies. Encima tengo borborismo, en fin, un poquito en ese sentido, ¿no? Pues tengo acidez, luego, en fin, tengo estrés y tengo unos estreñimientos mentales de 1000 pares de narices, ¿no? Entonces los niños parece ser que, coño, mira que aquí entra dinero en casa por parte del padre, por parte de la madre, los niños van a unos clubs acojonantes, digamos así, tienen profesores particulares y a pesar de esos, ¡pum!, fracaso escolar. En el sentido de que, bueno, esto es incomprensible, ¿no? Entonces ya, independientemente de ese profesor particular, pues parece ser que este niño, con 6, 7 u 8 años, como tiene ese fracaso y está un poco irritable, y no sé qué, y no sé cuántas, pues hay que meterle un psicólogo y hay que hacerle los 50.000 reconocimientos porque, Dios mío, mi niño estará enfermo, o mi niña estará normal. Esto no es normal, ¿por qué? Pero claro, aquí quizá falla una pequeña cosa, quizá, no lo sé, y es que, bueno, falla una cosa porque es que tiene que fallar, ¿no? En ese sentido. Yo si estoy trabajando 12 horas, o 10 o 12 horas, tengo que estar haciendo 40 o 50 kilómetros para ir a mi trabajo, como en la calle. Luego, pues, estoy hablando todo el santo día, la madre le pasa exactamente lo mismo, pues uno va a casa y va cansado, no tiene ganas de hacer ni la cena, sino, chiquillo, comete una hamburguesa, que eso es vuelta y vuelta, un pedazo de carne, pues una salsa así para que sea apetitoso. El chico pues ya va a tener sus problemas, lógicamente, pero es una comida bastante más rápida. Para el marido, como viene un poco harto, que ha estado comiendo no sé qué, no sé cuántas por los negocios, pues una tortillita francesa, una rodaja de tomate y se acabó. Y la mujer, como no tiene ganas ni de masticar, pues una sopa sobre y venga, y Jesucito de mi vida, a dormir. Y mañana será otro día, a ver si descansamos hoy, ¿no? Pero claro, en ese sentido, pues los chavalicos, los bien pequeños, que nos ha pasado, pues a usted y a cualquiera, incluso a mí, pues el padre, lógicamente, aunque viniese harto de coles, pero esa sensación o esa también paciencia, pues para aunque fuese jugar un ratito, aunque viniese hartito de un montón de cosas, la madre, pues claro, con una familia numerosa de 3 o 4 miembros y cada uno, cuando le da un viento, en ese sentido, pues claro, la madre lógicamente, pues eso sí que era un trabajo, ¿no? En el sentido de que tener que aguantar a tanto animalito y animalita, pues entonces, pero era otra historia. Entonces a eso voy precisamente, o a tratar un poco el tema de hoy. ¿Qué pasaría o para qué sirve ese juego o por qué los niños tienden tanto pues a jugar? Al igual que cuando vemos en cualquier programa de televisión de naturaleza, en el sentido de que vemos unos cachorros de león o un simple mono o cualquier especie, vemos que los más pequeñicos están ahí en su núcleo familiar o en su núcleo social, y los pequeños, gracias a su gran curiosidad, porque no saben absolutamente nada, están junto a esos mayores, pues
junto a la madre esa leona o a las tías de las leonas, pues a las tías de ese leoncillo, de ese cacharro, pues sencillamente están jugando porque están abriéndose al mundo y van a intentar conectar precisamente a base de ese juego y tantísimo movimiento, a pesar de que sus padres y sus tíos son exactamente pues, igual de mayores en proporción que podemos ser nosotros, pero van aclimatándose un poco entre su mundo y el mundo que les rodea, pues precisamente para espabilarse, pues digamos, personal y socialmente, ¿no? Luego aprender cuando sean más mayores, a ir cubriendo sus necesidades más básicas, exactamente igual que nosotros. Para que a nosotros no se nos ocurre ir a la calle y cazar un ñu, sino que nosotros, pues, digamos, estamos un poco más humanizados y lo hacemos de otra manera, pero como denominador común es prácticamente lo mismo. Trabajamos un montón de horas y hacemos nuestras actividades sencillamente, pues como decía el refrán, ¿no? Pues para ganar ese pedazo de pan que trabajar o alimentar a ese estómago, ¿no? Y eso que lo que nos dé suficiente material o suficiente gasolina para aguantar un día más. Pues es exactamente lo mismo. Lo que pasa que también nos rodeamos de otras cuestiones de que lo que nos obliga a tener muchísimo más consumo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que es este juego, el juego infantil? ¿Qué es lo que proporciona o por lo menos debería de proporcionar? Pues ante todo, a un niño no se puede quedar aburrido, ante todo pues tiene que estar divirtiéndole. Otra segunda cuestión es que eso le tiene que servir o le sirve como aprendizaje porque ese niño, esa cabeza de ese niño, ese cerebro, es un papel en blanco, donde a pesar de esos juegos repetitivos, pues va a ir introduciendo pues un aprendizaje de lo más burdo, lógicamente cuando va cumpliendo edad, pues hacia lo más complicado, ¿no? Y por supuesto le va a servir para su desarrollo, sobre todo físico, y lógicamente también su desarrollo intelectual, y por supuesto, y muy importante, su equilibrio emocional. Entonces, claro, un chaval tampoco puede ser pues, en plan autista, ¿no? Sino que tiene que estar desarrollándose precisamente pues, con las primeras personas, que son con la madre que lo ha parido y el padre que lo ha engendrado, porque ahí es donde va a sentirse verdaderamente amparado, no esta situación de soledad que en sí misma el crío, y lógicamente lo va a hacer un lábil emocional, ¿no? Y lo que exige fundamentalmente este juego es que, como decíamos, que exige pues, que el que sea divertido y entretenga al chaval, le haga pasar ese tiempo de la mejor forma posible. Y por supuesto también que lo que exige es que tiene que ser como una adaptación o tiene que ser adaptado a las actitudes de y las necesidades de este sujeto o este sujetillo, ¿no? Otra de las cuestiones o características que exige este juego con respecto a este chaval es que todas sus acciones a él le tienen que producir pues, sencillamente pues, un bienestar, se tiene que sentir bien, ¿no? Pues divertido, se está entreteniendo, se está desarrollando en todos los sentidos y sobre todo pues, la sensación de qué bien me encuentro, entonces pues, así tiene que ser, ¿no? Y por supuesto, esto va a ser una serie con ese juego, tontín tonteando, como decimos, pues va a ser, digamos, como una ventana a un montón de emociones que dentro de unos cuantos años, pues se va a encontrar, pero digamos, en un grado más superlativo, ¿no? Y eso implica, pues bueno, pues cuando vemos a un chavalico de estos que se retuerce y se mueve y está flexible como una goma, pues eso va a suponer un gasto de energía tremendo, pero ese gasto de energía no lo podemos entender como el concepto de que este chico se va a cansar, sino que lo que va a producir es que se va a ir reconvirtiendo o en su carga de su propia batería, ¿no? De su propia vitalidad. Entonces, cuando vemos a un chico, pues claro, cuando está ya tan sumamente pesado que se está moviendo y jugando y no para, pues ya le decimos, pero crío, pero chaval, pues no te cansas.
Claro, es que tú lo estás viendo, es que tú te estás cansando de verlo a él, pero él, evidentemente, pues con tanto movimiento es como si se diese o se autopropulsara, ¿no? Es una cadena alimenticia que cuanto más se mueve, se está recargando mucho más y todo ese movimiento pues continúa en ese sentido, ¿no? Entonces, ese desfogue, digamos así, ese gasto de energía, por supuesto que no es cansancio, sino que es, digamos, una necesidad pues imperiosa, ¿no? En cuanto al crío, ¿no? En cuanto a los padres, ¿qué es lo que le puede suponer, ¿no? Pero claro, en el supuesto de que el padre, pues en lugar de tener tantísimo trabajo y la madre tener que salir a por otro sobresueldo o a por otro sueldo, pues para tener, en lugar de un microondas, tener 2 microondas y tener, en lugar de un televisor, tener 7, pues evidentemente, pues para los padres, digamos, ¿qué es lo que puede suponer este tema, este juego con sus propios hijos, ¿no? Entonces, yo creo que, ya estoy pensando en mí mismo, ¿no? Lo que suponía cuando mi padre, a pesar de tener muy poco tiempo, o cuando mi madre tenía tantísima paciencia, pues cuando me ayudaba a hacer los deberes y me ayudaba como un simple juego, pues es que yo los veía o les volvía a votar en las siguientes elecciones. Quiero decir, estaba, autoafirmando su propia figura, como unas personas muy queridas que me querían, me arropaban, no me dejaban solo bajo ningún momento y sobre todo eran mis primeros profesores en ese sentido. Entonces, claro, hablando ya sobre profesores, ahora con esta moda, y voy a hacer un pequeño inciso, que es que ahora a los chicos no se les puede tocar, entonces no se les puede dar ni con el dedito, no se les puede hacer ni una marca, porque enseguida pues podemos ser denunciados, ¿no? En el sentido de que, uy, un chico maltratado, pues mire usted, y más palos que he llevado yo, como todos seguramente de mi generación, pero bofetadas y toques en el culo, porque es que sencillamente era esa figura de primer profesor, pues aunque estando jugando, pero con unas reglas, sobre todo te enseñaban o nos enseñaban esas reglas, y todas las reglas estaban fundamentadas o se derivaban en 2 cosas, o en un premio o en un castigo. Entonces, lógicamente, pues premio, pues cualquier cosa, ¿no? Pues un palote, por ejemplo. Castigo, hombre, pues castigo, este chico, pues desde estar secuestrado, digamos así, pues este fin de semana o este domingo por la tarde, sin salir. Entonces, ya no hay propina y no sé qué. Entonces, R que R, pues claro, éramos tan solamente, tan chabacanos en ese sentido que, reincidíamos, ¿no? Pero sabíamos perfectamente a lo que nos ateníamos, en el sentido de que aquí o me van a premiar o me van a castigar. Y si soy reincidente, pues ya solamente no va a ser pues un dominguito sin salir, sino que alguna aguantada, sobre todo con buen ritmo y en su tiempo justo, pues te sacudían la badana, eso te hacía pues pupa, pero cuando te daban en el culo, ya como estamos hablando de acupuntura, cuando te daban en el culo, parece ser que te estaban espabilando de verdad, te estaban espabilando el sistema nervioso central, porque ya sabemos el recorrido que llevaba en vejiga, ¿no? Que era tan fundamental para espabilar, ¿no? Algo así como cuando un niño nace o sale de ese claustro materno y todavía tiene ese cordón, y cuando se lo cortan ya está en ese medio de aire, o ese nuevo medio, en lugar de estar de líquido, ya sale al aire, a la vida, pues casi siempre le cogen al crío por los pies y le dan unas tortas en el culo. ¿Precisamente para qué? Precisamente para despertar su sistema nervioso y que empiece ese pulmón a respirar y a habituarse a ese medio gaseoso en el que va a vivir todo el resto de su vida, ¿no? Pues en ese sentido, precisamente, y ahí está, ¿no? Digamos que al principio, cuando éramos más pequeños, pues a mí en casa me daban unas buenas sesiones de acupuntura natural, quiero decir, sin pinchar ni nada, sino unos buenos azotes, y yo, por supuesto, hombre, muy espabilado no he salido, quiero decir, pero la verdad es que a mí esas cosas no me han atontado, ni me han creado ningún tipo de trauma, sino sencillamente, a mí como cuando decía el refrán, ¿no? Dice, bueno, hay muchos chicos, los que me incluyo, que a mí es que todas las mañanas me tendrían que haber dado un par de bofetadas, que aunque
el que me las da, en este caso mi madre o mi padre, no supiesen por qué, yo sí que lo sabía. En ese sentido, ¿por qué? Porque éramos francamente traviesos. Y aun sabiendo las cosas, muchas veces, pues siempre nos íbamos por el último recoveco, ¿no?